Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al taller Evaluación de Impactos y Riesgos Probabilísticos de Cambio Climático en los patrones geográficos de vertebrados terrestres. En esta ocasión va a presentar el doctor Julián Velasco y el maestro Oscar Calderón. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Julián Velasco. Él es investigador asociado nivel C del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2018. Su investigación está enfocada en entender el papel del clima actual y del pasado en la generación de gradientes geográficos de biodiversidad en diferentes escalas espaciales y temporales, usando una integración conceptual y metodológica de la macroecología y la macroevolución. Hasta la fecha ha publicado 52 artículos científicos, 7 capítulos de libro y 8 libros. Su grupo favorito de organismos son las lagartijas del género Anolis. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día para todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a tener el taller de el software de evaluación de impactos y riesgos probabilísticos de cambio climático en biodiversidad y particularmente riqueza de especies en los vertebrados terrestres. Entonces, la primera parte del taller será como la parte teórica y la segunda parte será la parte ya aplicada que la va a dar el maestro Oscar Calderón. Entonces, bueno, pues ya seguramente ya ayer vieron lo de la parte del AirClim, el AirBio Deep, está también en esta ruta, en esta dirección, que luego se les comparte por el chat para que la puedan ir descargando. Si puedes compartirle la liga, Oscar. Y entonces, para que vayan descargando mientras tanto, así tenemos, y la vayan instalando, así tenemos tiempito para jugar con el software un rato. Entonces, ¿de dónde sale como la idea de esto? Pues hemos venido trabajando en tratar de encontrar como una explicación a los patrones de biodiversidad observados en la naturaleza, y el patrón más conspicuo es el del gradiente de diversidad latitudinal, donde pues se observa una concentración de especies en las regiones tropicales y hay una disminución de especies hacia las zonas templadas. Entonces, este patrón, digamos, ha sido descrito desde hace por lo menos 200 años y se repite en diferentes grupos taxonómicos, incluyendo plantas, organismos marinos, dulceacuícolas y así. Entonces, han sido varias las explicaciones se han intentado establecer, explicaciones de tipo histórico, por ejemplo, tasas de especiación, extinción, la dispersión, y factores más determinísticos como son las condiciones climáticas, la amplitud de nichos de las especies, y pues cuestiones ya más estocásticas que tienen que ver con eh, el movimiento de los individuos, eventos de deriva o extinción local, pues son los que determinan de alguna forma el número de especies en un sitio. Y bueno, esto está relacionado pues con los rasgos y la evolución de las características que permiten tener una diversidad de densidades poblacionales a lo largo de la geografía, pues está relacionado con la abundancia y procesos de extinción y colonización. Entonces, algunos de los modelos que se usaron inicialmente para tratar de explicar esto, tenían en cuenta solo la parte como evolutiva, ¿no? Entonces, varios modelos fueron propuestos. Aquí voy a explicar tres que han sido como los más clásicos. Trópicos como cuna, o sea, en la región tropical se considera como una cuna de biodiversidad donde pues nacen la mayoría de los linajes. El otro es trópicos como museo, donde por mucho tiempo los trópicos han albergado una gran diversidad, entonces se conservan linajes muy viejos. Y el otro modelo es fuera de los trópicos. Es un modelo donde todo se origina en los trópicos y a medida que
pasa el tiempo, pues la tasa de dispersión aumenta de zonas tropicales hacia las zonas extratropicales. Entonces, estos tres modelos han sido probados con diferentes grupos, particularmente en este caso, de este artículo de Jablonski del 2006, se utilizaron moluscos. Y entonces estos estudios lo que reflejan es pues los procesos como históricos, ¿no? O sea, la dinámica de especiación, extinción y dispersión, y mostraban algo que era bien importante hasta hace un tiempo, ¿no? O sea, como la dificultad de reconciliar la información a partir de las filogenias y el registro fósil que estaba dando como información encontrada. Y estos modelos tenían tasas homogéneas a través del tiempo. Entonces ya se han ido desarrollando modelos que permiten que se varíen esas tasas, por ejemplo, tasas de especiación y extinción. Y esto mejora pues la capacidad de reproducir estos patrones observados. Y una de las cosas que inicialmente no se incluía era la información climática. Y entonces, a medida que va pasando como el tiempo, pues se empieza a ver como más información en esto. Entonces, una explicación así muy corta es como la temperatura, por ejemplo, el enfriamiento en el Cenozoico durante los últimos 65 millones de años es lo que ha generado la contracción de los biomas tropicales. Entonces, cuando el planeta está muy caliente, hacia el límite Cretácico-Terciario, los trópicos ocupaban la gran cantidad de tierra disponible y su franja latitudinal era muy amplia. Entonces teníamos un gradiente de diversidad aplanado, ¿no? O sea, el número de especies se concentra mayor en la región tropical, pero también hay alta diversidad en las regiones templadas. A medida que el planeta se va enfriando, estos biomas tropicales se van contrayendo y es lo que observamos hoy en día, ¿no? Donde se ve un gradiente empinado de diversidad. Entonces hay mayor número de especies en las zonas tropicales y en las zonas templadas hay menor diversidad. Entonces esta es una propuesta donde la temperatura es un factor crucial en la forma en cómo se organiza la diversidad en el planeta. Y a partir de estos estudios, ha habido mucho avance en los últimos 30 años, diferentes modelos de diversidad. A ver, yo veo que... ok. Entonces se han tratado de dar diferentes tipos de mecanismos o motores de diversidad que están relacionados, por ejemplo, con disponibilidad de recursos, la temperatura, por ejemplo, cuestiones evolutivas como el tiempo que un linaje ha estado en una región, el tiempo de especiación, esa es una de las hipótesis más clásicas, y la tasa de especiación también, entonces está influenciado por este tipo de factores, ¿no? O sea, tenemos unos límites ecológicos donde el ambiente impone restricciones al número de especies, unos factores evolutivos que están relacionados con, hay unos linajes que diversifican más rápido que otros, y en la cuestión de tiempo, pues está relacionado con cuánto tiempo ha estado un linaje presente, eso le da más oportunidad para diversificar y a ver, esto aquí. Entonces, digamos que estos mecanismos ecoevolutivos que determinan estos patrones, pues los podemos clasificar como en dos partes como grandes, ¿no? Mecanismos que están relacionados con el equilibrio, o sea, hay una capacidad de carga del ambiente, y esto por general ocurre con factores como la temperatura, la estacionalidad, la evapotranspiración, entonces que imponen un límite al número de especies que pueden existir en una región y a través del tiempo, pues. Y hay mecanismos que no están en equilibrio, que están relacionados, pues que, por ejemplo, la tasa de especiación, la capacidad de dispersión, entonces van aumentando. Entonces, ese tipo de mecanismos los podemos clasificar en equilibrio y no equilibrio. Y los podemos agrupar para tratar de explicar esto. Entonces, también hay que reconocer que
más allá de solo el número de especies, que es una de las medidas de biodiversidad o la diversidad taxonómica, pues hay otras facetas de biodiversidad, como diversidad funcional, diversidad filogenética, diversidad genética, que nos dan otra información al respecto. Y aquí hemos trabajado mucho con unos colegas de la Facultad de Ciencias y tratar de poner a prueba diferentes mecanismos ecológicos y evolutivos en la forma en cómo se generan estas diversidades, en particular, por ejemplo, en este caso de este artículo que publicamos hace un tiempito, evaluamos cuáles son como los desajustes espaciales que hay entre las diferentes métricas de diversidad y qué nos dicen esos desajustes espaciales. Entonces, por ejemplo, si tenemos que la diversidad funcional es baja en una región, la podemos explicar a través de un mecanismo de filtro de hábitat. En cambio, si la diversidad funcional es más alta que lo esperado para la diversidad taxonómica, por ejemplo, o diversidad filogenética, lo estamos hipotetizando como un ejemplo de radiación adaptativa, ¿no? O sea, donde ocurre una diversificación temprana, hay muchos linajes que diversifican funcionalmente y por eso se observa ese tipo de patrones en la geografía. Entonces, eso lo podemos mapear y podemos identificar dónde hay más diversidad funcional, por ejemplo, en este caso, aquí en la parte oeste de los Estados Unidos, y donde hay menos diversidad de lo esperado para el número de especies. Entonces, estas regiones que son la diagonal área de Sudamérica, pues son regiones secas, semiáridas, e imponen restricciones en términos funcionales. O sea, los linajes necesitan tener ciertos atributos, ciertos rasgos que les permitan sobrevivir a esas condiciones. Entonces, ambientes estacionales con poca disponibilidad de agua y cosas así. Y en estas regiones, pues, hay más disponibilidad de hábitat, entonces han diversificado algunos grupos, por ejemplo, las salamandras. Y así, entonces podemos ir mapeando dónde ocurren esos desajustes espaciales. Y también aquí, con la tesis de Juan Daniel Vázquez, estudiante de maestría, eh, trabajó este tema, pero en reptiles y utilizando un enfoque deconstructivo, que se refiere a ver cómo los desajustes espaciales varían a lo largo de la filogenia en diferentes grupos o clados de reptiles en particular, y cómo esos diferentes grupos están dando información distinta. Entonces, eso sugiere pues que hay en algunos casos trayectorias idiosincráticas para responder a la variación ambiental. Entonces, bueno, estos desajustes espaciales pues sugieren que hay mecanismos ecoevolutivos, los que estamos hablando antes, que están actuando de manera simultánea y determinan, digamos, el número de especies en una región. Entonces, dos mecanismos muy fáciles de identificar o que se pueden hipotetizar son el filtro ambiental. Estas cuestiones de los organismos necesitan ciertas características para poder colonizar una región, y las interacciones de competencia. Una especie competidora impone una restricción para que otra especie similar, funcionalmente hablando, o ecológicamente similar, evite pues la llegada a esta especie. Entonces, una interacción de competencia. Entonces, de esa forma, estos dos mecanismos son como los principales responsables en la forma como se ensamblan las especies a escala local y regional. Entonces, a partir de esta información, ha habido como un gran interés por generar modelos de proyecciones a futuro, en términos de cómo podemos modelar la biodiversidad. Entonces, hay un montón de modelos que se han utilizado para diferentes niveles de organización biológica, desde niveles de población hasta el nivel ecosistémico, que se han usado para proyectar cómo serían los impactos a futuro en biodiversidad con cambio climático. Entonces, bueno, tenemos pues mucho trabajo en el sentido de esta inquietud pues de
mejorar estas proyecciones a futuro, ¿no? Entonces, en términos generales, tenemos, digamos, como de dos tipos grandes de modelos: los modelos mecanísticos o modelos basados en procesos, y los modelos correlativos, que tratan de emular un proceso usando un modelo estadístico. Entonces, aquí ha habido bastante trabajo, y aquí está bien interesante esto, porque con información de las especies, por ejemplo, rangos de tolerancia o tamaño del cuerpo, se puede tratar de evaluar predicciones acerca de dónde están los organismos, cómo el clima, por ejemplo, determina que haya más diversidad de rasgos o funciones en un sitio en particular. Entonces, como les mencionaba, estos modelos han sido utilizados a lo largo del tiempo para responder más que todo preguntas de cómo estos mecanismos evolutivos y ecológicos dan forma o dan cuenta de los patrones observados de riqueza de especie. Entonces, clásico modelo de MacArthur y Wilson, modelo de biografía de islas, modelo de equilibrio, y modelos pues como más recientes, modelo neutral de la biodiversidad. Entonces, estos modelos se han usado para este tipo de responder este tipo de preguntas, y ha habido mucho interés acerca de cómo ha sido la dinámica, o cómo la dinámica ecoevolutiva ha ido cambiando con el tiempo, y cómo el ambiente, tanto el clima como la topografía, influyen en esos patrones de diversidad. Entonces ya hay digamos, una maquinaria buena, de modelos disponibles para probar estas hipótesis. No solo las relacionadas con cambio climático, sino como el papel de estos cambios en el clima del pasado, o cambios en la topografía. Por ejemplo, aquí este trabajo es de unos colegas de Brasil, donde generan un modelo que trata de reproducir los patrones observados a partir de información de nicho climático, tamaños de rango poblacional. Esto es a través de información de la literatura, o sea, por eso es modelos basados en mecanismos. Se trata de simular ese mecanismo, y no se utilizan más datos, sino esos parámetros obtenidos de la información de las especies, y se trata de reproducir estos patrones. Entonces, este modelo en particular funciona un enfoque de abajo hacia arriba, donde empezamos como a evaluar la trayectoria de las poblaciones a través del tiempo, y cómo esas poblaciones se van fragmentando y diversificando, y contarlas al final para reproducir esos patrones de biodiversidad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este enfoque. Entonces, podemos emular las tasas de nacimiento a través del tiempo y las tasas de extinción a través del tiempo. Y se puede ver una correspondencia por ejemplo, los picos de tasas de nacimiento en este modelo están relacionadas con caídas en la temperatura, enfriamientos, y las tasas de extinción, los picos de tasas de extinción, están relacionados con calentamiento. Entonces, a medida que pasa el tiempo, en los últimos 800.000 años, se pueden simular estos patrones utilizando esta información, y se compara con los patrones observados para ver qué tan bien el modelo reproduce las observaciones. Entonces, se pueden obtener pues este tipo de información. Entonces, estos modelos han permitido evaluar, o han permitido más bien como entender cómo la dinámica del nicho ecológico, por ejemplo, la evolución de nicho, ha sido muy relevante para la diversificación de especies, y en un contexto que está relacionado con la variación topográfica y la variación climática. Entonces, los dos fenómenos ahí, la topografía y el clima del pasado, son importantes para la diversificación de especies y reproducir esos patrones observados. En términos de modelos correlativos, pues tenemos aquí como de dos sopas, o dos clases de modelos que se han utilizado: los modelos de nicho ecológico. Seguramente ustedes habrán escuchado de esto. Entonces, en los modelos de nicho también tenemos modelos correlativos, modelos mecanísticos o modelos híbridos. Lo que se trata es de reproducir el
partir de la información del nicho, los requerimientos de nicho de las especies, reproducir la distribución de una especie. Entonces lo que se hace es, se obtienen registros, se relaciona con variables ambientales y se reproduce el patrón de distribución geográfica potencial, dadas esas condiciones, y se usan varias especies, todas las especies que se puedan. Entonces lo que se hace es como un stack, se hace un apilamiento de todos los mapas y se obtiene un patrón de riqueza de especies. Esa es una de las formas de obtener estos patrones. El otro es un modelo macroecológico, que eso es lo que vamos a ver en esto, y el que está basado en el software, que lo vamos a presentar luego. Y estos modelos, como ya vimos, hay modelos correlativos y modelos mecanísticos. Ya vimos cómo son más o menos los modelos mecanísticos. Ahora los modelos correlativos y cómo se han usado. Los modelos de nicho ecológico se han usado y sobreabusado para hacer proyecciones a futuro. Vamos a ver que eso hay una cuestión ahí porque no incluyen variables relevantes en términos ecológicos y evolutivos que pueden informar un poco acerca de la respuesta de las especies al cambio climático. Entonces, una comparación se ha hecho, se ha explorado cómo los modelos de nicho ecológico, los modelos macroecológicos se complementan. Entonces, cómo uno puede reproducir los patrones observados a partir de estos dos tipos de enfoques y cómo informo, pues, en términos de proyecciones a futuro. Entonces, eso, hay algunos trabajos recientes. Esto es un área que todavía está en desarrollo. Entonces, digamos que aquí todavía no está como la última palabra, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, como les mencionaba, pues los modelos de distribución de especies o modelos de nicho ecológico, pues pueden utilizarse como, digamos, la información fisiológica, los rangos de fisiológicos de tolerancia, que está relacionada con una definición fisiológica a nivel organísmico, o la información demográfica, por ejemplo, dinámicas fuentes sumidero y la dispersión, cómo están relacionadas para entender cómo son estos patrones de distribución de las especies y estos pues ya definiciones de tipo demográfico y poblacional. Entonces, bueno, se puede hacer una combinación de los dos tipos de información. Y una cosa que se ha encontrado y que ya está, digamos, relativamente bien documentada en la literatura es cuando se incorpora información, por ejemplo, de rasgos fisiológicos, o sea, la cuestión de temperatura crítica mínima o temperatura crítica máxima, para modelar la distribución de las especies. Estos modelos tienen menos impactos a futuro, muestran menos impactos a futuro, o sea, las proyecciones son menos drásticas que si solo se usan, por ejemplo, variables climáticas o bioclimáticas tradicionales, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo con dos lagartijas del género Anolis. Si solo incluimos información con el clima actual nomás y la información a futuro, la proyección a futuro, pues se reportan reducciones severas de las áreas de distribución. Por ejemplo, aquí están la distribución de varias especies y proyecciones a futuro. Cuando se incorpora, o sea, se ve casi todas las especies muestran reducciones muy significativas en sus áreas de distribución. Cuando se incorpora esa información fisiológica, por ejemplo, en el caso de estos organismos, las horas de actividad anuales, medidas en campo con datos fisiológicos, pues las proyecciones a futuro no son tan severas. Entonces, esto ya nos da un indicio que estos modelos de nicho ecológico pues no son como muy informativos para generar proyecciones a futuro. Se siguen usando, obviamente, pero hay que tener cuidado con reportar, por ejemplo, que si una especie se va a extinguir a partir de esta información, pues es apresurado. Entonces, bueno, esto ya otros ejemplos de la literatura, como la información de dispersión, la capacidad de adaptación o el límite de tolerancia térmica, como vimos en la lámina anterior. Y los procesos demográficos son muy informativos para hacer proyecciones con menos drásticas o reducir, por ejemplo, esa vulnerabilidad
con cambio climático. Y en términos de modelación macroeconómica, aquí les muestro algunos de los trabajos que se han publicado, donde hemos incorporado información climática, información evolutiva, información topográfica para reproducir esos patrones, para tratar de encontrar cuáles son los mecanismos, los posibles mecanismos que explican esos patrones observados en la naturaleza, con diferentes grupos taxonómicos, con diferentes escalas espaciales, diferentes extensiones geográficas. Y bueno, esto hace parte de un campo de conocimiento dentro de la macroecología evolutiva, que busca integrar la información de la filogenia de sus procesos evolutivos en la reproducción de estos patrones observados de biodiversidad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un caso donde evaluamos para el género Anolis los factores, digamos, climáticos y evolutivos que daban cuenta de, o que explican, que podrían explicar los gradientes de riqueza de este género. Entonces, este es un grupo estrictamente neotropical. La mayor diversidad ocurre en las islas de las Antillas y en la región de Mesoamérica hay digamos, dos picos de riqueza, uno en la parte norte de Costa Rica y otro hacia el sur de México, después del istmo de Tehuantepec. Digamos que estos centros de diversidad o riqueza de especies, pues tratamos de explicarlos a través de diferentes tipos de hipótesis o mecanismos ecológicos que podrían estar relacionados pues con la disponibilidad de recursos, por ejemplo, agua, energía, la estacionalidad, heterogeneidad ambiental y qué tan estable ha sido el clima en la región. Entonces encontramos que el paleoclima, o sea, la dinámica del clima del pasado explica muchos de los patrones de riqueza. Si aquí tenemos, por ejemplo, unos mapas que muestran coeficientes de regresión locales, donde un valor alto implica, hay una relación fuerte entre la riqueza y la variable particular. Y encontramos que a nivel individual, haciendo un enfoque de partición de varianza, pues en términos separando cada uno los efectos de cada una de las variables medidas, pues que las variables de forma individual no explican mucho el patrón. A medida que incluimos toda esa información en un solo paquete, en un solo modelo, pues encontramos que la capacidad explicativa de los modelos mejora bastante. Entonces, dos cosas salen de aquí, y es el clima del pasado es importante para estas especies de lagartijas, y que las relaciones clima-riqueza no son estacionarias. Eso también es algo que hay que tener en cuenta, porque la mayoría de modelos que estamos haciendo asumen que la relación clima-riqueza o relación del ambiente con la riqueza de especies se mantiene constante en la geografía. Y esto muestra pues que no es estacionaria. Entonces eso también tiene implicaciones en proyecciones que se puedan realizar a futuro. Entonces, también con diversidad funcional hemos estado trabajando para tratar de explicar pues cuáles factores son los que determinan, en caso de anfibios, la diversidad funcional. La mayor diversidad funcional se encuentra, por ejemplo, en las regiones donde hay alta precipitación, por ejemplo, la región del Chocó, esta región de acá, es una región de la pluviosidad muy alta en el mundo, y la estacionalidad es baja, entonces se mantiene muy lluviosa durante todo el año. Entonces eso explica pues por qué hay más diversidad de funciones en esa región de anfibios. Y en particular en regiones donde hay mucha estacionalidad en la precipitación, es muy variable y es baja la precipitación, por ejemplo las zonas secas, zonas áridas, pues los anfibios en particular, que son muy sensibles al ambiente, a estas apariciones ambientales, necesitan ciertos rasgos para tolerar esas desecaciones que se prenden a lo largo del año. Entonces, son como ese tipo de adaptaciones que se ven. Entonces, bueno, con este trabajo, pues tratamos de encontrar cómo el clima actual determina esa diversidad funcional, el clima, y entonces bueno, tratamos de darle como una explicación
a esa diversificación ecológica en ciertas regiones, o sea, mayor diversidad funcional, y pues estos sitios que les mencionaba con mayor aridez, pues un filtro ambiental. También hemos estado trabajando en cómo el clima del pasado y en particular los últimos 65 millones de años afectan, por ejemplo, la evolución de tamaño del cuerpo. Es otro rasgo funcional muy relevante para las especies. Y siguiendo como en la misma línea con estos organismos de la lagartija anolis, usamos dos enfoques, uno espacial y uno filogenético, para evaluar, digamos, ese papel del clima y la dinámica del clima pasado en cómo cambia el tamaño del cuerpo a través del tiempo, cómo se ensambla los tamaños del cuerpo en los diferentes, digamos, en los diferentes ensambles de especies. Entonces encontramos que el clima actual, usando ya sea los dos enfoques metodológicos clásicos usados en macroecología, el enfoque basado en ensambles y el enfoque especies cruzado, no encontramos una relación entre el tamaño del cuerpo y las variables climáticas actuales. Por ejemplo, esta es la temperatura promedio anual, la evapotranspiración, la estacionalidad en la temperatura y la estacionalidad en la precipitación. No se ve una relación entre las variables y la variación en el tamaño del cuerpo. Entonces, esto da pie a que pues, es posible que el clima del pasado haya afectado la evolución de esos tamaños del cuerpo. Entonces, aquí planteamos, digamos, como varios escenarios para tratar de probar si ese enfriamiento que les había mencionado antes, que ocurrió en los últimos 65 millones de años y que también se han identificado eventos de cambio climático abrupto a lo largo del tiempo, podrían estar explicando pues esa diversificación corporal en el tamaño del cuerpo de los anuales. Entonces usamos, por ejemplo, modelos paleoinspirados, o sea, en el sentido en que tenemos tasas evolutivas, o sea, la tasa evolutiva nos está diciendo qué tan rápido está evolucionando un rasgo en particular, o sea, qué tan rápido cambian a lo largo del tiempo. Pues usan filogenias para esto. Y entonces se tiene, por ejemplo, el parámetro sigma cuadrado, que es la tasa evolutiva, y va aquí y evaluamos un modelo donde, digamos, dependiendo del evento climático, vemos si hay un cambio en las tasas o si hay un cambio en el modo evolutivo o el modo, más bien como el tipo de proceso que está direccionando esto. Por ejemplo, tenemos modelos evolutivos que están relacionados con un proceso estacionario, Hornstein-Kuhlenbeck, ese es un modelo. Este modelo más o menos se puede, digamos, aproximar a un modelo que esté explicando un fenómeno de selección estabilizadora, o tenemos un modelo de movimiento browniano donde hay una disparidad en la característica en particular a lo largo del tiempo, o sea, la varianza va aumentando a medida que pasa el tiempo. Entonces se prueban los modelos con tasas variables o modos variables o una combinación de los dos, donde pasa de un proceso U a un proceso BM y hay un cambio adicional en las tasas evolutivas. Entonces, también probamos modelos donde había una relación entre las tasas evolutivas y la temperatura y encontramos y usando otros modelos para tratar de ver si no había problemas de ajuste o que otro modelo pudiera estar explicando los datos de una forma más simple. Probamos diferentes tipos de modelos y encontramos que los modelos que relacionan la temperatura con las tasas de evolución de tamaño del cuerpo son los que tienen la mayor explicación, mayor poder explicativo, que se ajustan mejor a los datos. Estos modelos paleoinspirados que les mencionaba no tuvieron una gran explicación, entonces no se ven como esos cambios en la señal a través del tiempo. Pues aquí simplemente es una gráfica ilustrando esto, las tasas evolutivas a lo largo de los últimos 65 millones de años con diferentes ajustes, usando diferentes tipos de ajuste estadístico. Esta es una gráfica que muestra la caída de la temperatura y esta es una gráfica que muestra como la disparidad de tamaños a través del tiempo.
digamos, una reconstrucción del ancestro y a un aumento hacia tamaños grandes o un aumento hacia tamaños pequeños. Entonces, esto nos da pie a encontrar evidencia que el clima del pasado determina la diversificación de tamaños del cuerpo y eso está relacionado en la forma en cómo se observan los ensambles de anoles. Si ustedes, por ejemplo, han ido a campo, ustedes pueden ver en algunos sitios estas lagartijas grandes y coexisten localmente con otras que son muy pequeñas. Entonces está de las dos, tanto grandes como pequeñas. Entonces hay una diversidad de tamaños a nivel local y eso pues está relacionado con hipótesis de oportunidad ecológica o radiación adaptativa direccionada por esta oportunidad ecológica y este tipo de cosas. Entonces también usamos este mismo enfoque para, por ejemplo, probar como hipótesis relacionada por qué hay mayor diversidad de anfibios en montañas. Entonces, pues el tiempo evolutivo y la estabilidad climática explican mucho esa riqueza y las tasas de especiación están influenciadas por esa complejidad a lo largo de las regiones montañosas. Entonces, toda esta información nos permite ir como pensando en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos modelar la biodiversidad o una de las facetas de biodiversidad y generar proyecciones futuras adecuadas, entre comillas, porque como ustedes saben, pues estos modelos no se pueden poner a prueba, ¿no? Son hipótesis y en realidad no son hipótesis, sino más bien escenarios que no se pueden poner a prueba. Entonces, como son escenarios basados en condiciones socioeconómicas, de posibles trayectorias de la sociedad futura, entonces, pues, no son, pues, no se pueden poner a prueba, entonces es difícil determinar cuándo es una proyección futura adecuada, pero tratamos de dar algunas pistas. Por ejemplo, en modelación estadística hay dos como escuelas grandes, una que se relaciona con la explicación, o sea, lo que hemos visto antes de estos modelos para tratar de explicar cuáles son las variables importantes que están determinando la riqueza de especies o la diversidad funcional, o unos modelos que están enfocados en la predicción. Entonces, tratar de, en un sitio, predecir la observación y sin importar cuáles son las variables que se estén usando para explicar. Entonces, bueno, ahí viene toda la discusión, para qué sirven estos modelos, qué tipo de modelos hay, si se representan bien la realidad, cómo se pueden validar estos modelos. Y pues hay una serie de terminología que a veces se confunde, por ejemplo, en modelación ecológica, que se confunde predicción, pronóstico y proyección y escenario. Entonces se usan como términos intercambiables y pues eso tiene algunas implicaciones. Entonces, ¿cómo construimos un modelo relativamente útil? Si ha habido propuestas acerca de cómo generar este tipo de modelación para informar de impactos, por ejemplo, de cambio climático, cambio de uso de suelo. Entonces, hay toda una línea de trabajo en este sentido. Y aquí tenemos que recurrir como a lo que se ha hecho en modelación de clima o los modelos que se usan, por ejemplo, en ciencias de la Tierra. Todos esos modelos se parte, pues, que son modelos que no se pueden verificar ni validar porque son modelos abiertos, o sea, les falta información, son incompletos. Hay falta información en términos de cuáles son los procesos responsables de, por ejemplo, el clima. Entonces es muy similar a la modelación ecológica, ¿no? O sea, no sabemos una cantidad de procesos que pueden estar explicando la distribución de las especies, la variación en las abundancias, la variación en la diversidad funcional, la variación en la diversidad filogenética. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y evitar, pues, digamos, caer en el uso como de los términos incorrectos. Por ejemplo, hacer una predicción o un pronóstico en ecología no tiene mucho sentido a la luz de escenarios de cambio climático. Entonces hay que tener en cuenta estas limitaciones. Entonces, bueno, esto es simplemente una diferencia entre los usos de los términos, predicción versus escenario. Entonces, en términos de
clima o pronóstico, se usa esa palabra, predicción o pronóstico climático, y hay una incertidumbre aleatoria asociada con esto, ¿no? O sea, en cambio, en el término escenario, pues se está haciendo es como una descripción de un futuro que podría ocurrir, ¿no? Por ejemplo, si vamos a llegar a una reducción de emisiones o no se va a llegar, va a haber una reducción en el crecimiento poblacional o no va a haberla. Entonces, bueno, hay una serie de factores ahí. Es una descripción de ese futuro que podría ocurrir y hay una incertidumbre epistémica, o sea, falta de conocimiento acerca de todo este tipo de procesos. Entonces, por eso se considera como un modelo que no se puede poner a prueba ni verificar. Entonces, bueno, aquí volvemos a retomar un poco lo de los modelos de nicho y modelos macroecológicos. Entonces, usando la información que tenemos para tratar de validar, o más bien generar un modelo macroecológico que permita incluir toda la variación de información, variación en este caso de riqueza, pues empezamos a pensar en cuáles serían esas variables que podrían ser usadas como proxy de mecanismos que permitan reconstruir la biodiversidad a nivel local y regional. Y bueno, hemos encontrado también en algunas revisiones de literatura que hemos hecho que las métricas, digamos, que se utilizan mucho en términos de esta parte de diversificación o la parte de macroecología evolutiva, pues es como que no tienen en cuenta procesos de dispersión ni extinción, que son muy importantes. Entonces, a esto hay que sumarle adicionalmente información de biogeografía histórica para poder tener una mejor reproducción de estos patrones de biodiversidad en la naturaleza. Entonces, esto ha sido como un punto débil y estamos usando esta información de las filogenias, pero esa información pues tiene esa limitación. Entonces, ahí hay que seguir trabajando como en este tipo de desarrollo tanto conceptual como metodológico, de cuáles serían las métricas que permitan capturar bien este tipo de procesos. Entonces, aquí en este artículo nosotros proponemos como una integración con biogeografía histórica usando métodos paramétricos, donde se reconstruyen, por ejemplo, o sea, hacen inferencia de eventos de dispersión, de vicarianza, y eso como resulta importante a la hora de explicar estos patrones de biodiversidad. Entonces, adicional a esto, también viene la pregunta de, pues, como hay tantos modelos de clima, por ejemplo, tenemos más de 40 modelos de circulación general y una gama de escenarios de emisiones, los anteriores RCPs, ahora los SSPs o escenarios definidos por el usuario ad hoc. Por ejemplo, si China se sale del Acuerdo de París, cosas de ese tipo. Entonces, ¿cuáles de estos modelos se utilizan? ¿Cómo incorporamos toda esa incertidumbre, o sea, la variación que hay en cada uno de estos modelos de circulación general está dando una información distinta? ¿Cómo podemos capturar eso, incorporarlo en las proyecciones a futuro? Pues eso es algo que no se ha hecho muy bien en modelación de ecológica. Hay un artículo o dos donde han evaluado, digamos, fuentes de variación, particularmente para modelos de nicho ecológico. Y en este caso, para el software, ahí donde empezamos como a incorporar como toda la mecánica que está detrás del AirClean que vieron el día de ayer. Y es usar esta misma emulación de los modelos de clima para evaluar impactos en biodiversidad. Entonces tenemos pues la temperatura global, la reconstrucción de la temperatura global, diferentes grupos de organismos, los diferentes modelos de circulación general, usamos métodos de aprendizaje automático y podemos tener métricas de riesgo, porcentaje de pérdida de especies por año, la probabilidad de rebasar un umbral de pérdida de especies definido por el usuario. Por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad de que para una celda determinada se pueda perder un 10%, un 15%, o se pueda ganar un 10, un 15%.
fecha de rebasar un umbral definido por el usuario, o sea, pérdida, por ejemplo, del 10% o ganancia del 10%, y se puede evaluar, por ejemplo, hotspot de ganancia y pérdida para todos los grupos taxonómicos. Entonces usamos diferentes métricas de validación para evaluar cuál algoritmo es el que tiene mejor desempeño y a partir de esto seleccionarlo para hacer las proyecciones a futuro. Encontramos que los algoritmos de Machine Learning son los que tienen mayor capacidad predictiva, tanto medida por R cuadrado como la raíz cuadrática media, el error cuadrático medio, y esto varía a lo largo de los grupos, en los diferentes grupos taxonómicos, pero se mantiene esa constancia, ¿no? O sea, los algoritmos de Random Forest son los que tienen mejor capacidad predictiva. También vemos, por ejemplo, en términos no solo con la métrica así cruda, sino también vemos, por ejemplo, el sesgo en la predicción espacial. Entonces comparamos lo que se predice el modelo con la observación para ver cuál es el que tiene menor sesgo, es decir, el que se acerca al cero, la diferencia entre las dos. Y vemos pues que algunos algoritmos lo hacen muy mal y otros algoritmos lo hacen muy bien. Entonces, por ejemplo, estos Machine Learning tienen muy buena capacidad predictiva, usando esta misma información de variables que están informadas de acuerdo a los trabajos que se han desarrollado anteriormente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tiempo de especiación, tasa de diversificación, las variables de clima, la transpiración, la complejidad topográfica y la importancia de estas variables pues varía dependiendo del grupo taxonómico también, pero por lo general se mantienen que las variables relacionadas con el clima pues son las que tienen una gran importancia, las de tiempo evolutivo también la tienen, pero esas variables, si yo incluyo todas las variables, tengo modelos que reproducen muy bien las observaciones, a que si yo solo incluyo variables climáticas con menor desempeño. Entonces, esto nos está diciendo pues que estas variables, todas en conjunto, ayudan a tener una mayor capacidad predictiva. Entonces, por un lado, estamos combinando la explicación con la predicción para tener esta reproducción de las observaciones. Entonces, encontramos igual resultados que los que se han hecho con los modelos de nicho, ¿no? Solo incluimos variables bioclimáticas, pues la proyección a futuro o la predicción es más baja y eso tiene repercusiones en las proyecciones a futuro, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí, por ejemplo, recuperamos los patrones de diversidad latitudinal observados para los diferentes grupos y vemos cómo, por ejemplo, si yo utilizo un modelo que solo incluye temperatura y precipitación y hago una proyección a futuro, en este caso usando un ensamble de 24 modelos de circulación general para el escenario del SCP-370, pues este sería el porcentaje de pérdida de especies por celda para el 2100, para este ensamble usando solo las variables climáticas. Si yo le involucro todas, clima, topografía, disponibilidad de hábitat, la productividad, la dinámica del paleoclima, la tasa de diversificación, tasa de especiación y el tiempo evolutivo, pues las proyecciones son menos severas. Entonces esto corrobora un poco lo que se ha encontrado en la literatura con modelos de nicho ecológico también. Entonces reduce pues esos impactos a futuro de esta información. Entonces tenemos, por ejemplo, adicional a esto, otra fuente de incertidumbre que es la selección de cada uno de los modelos. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, 22 modelos de GCM y 4 escenarios socioeconómicos y vemos cómo varían fuertemente. Eso es un promedio global de pérdidas proyectadas a futuro para cada año, desde el 2015 hasta el 2100, todas las corridas, y vemos pues la variación es bastante amplia en la mayoría de casos para algunos grupos. Entonces, por ejemplo, reptiles tienen más variación que aves, por ejemplo. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Por ejemplo, es una de
las comparaciones de los cambios porcentuales, tanto en ganancia, por ejemplo, lo que representaría lo azul, como la pérdida de especies, sería rojo, cómo varían en la geografía para los diferentes grupos y para los diferentes escenarios hacia abajo y los grupos hacia a lo largo de las filas. Entonces, vemos que los impactos cambian dependiendo del grupo taxonómico, dependiendo del escenario y dependiendo del horizonte de tiempo. Esto es para el 2100. Entonces, teniendo en cuenta eso, o sea, ¿cómo seleccionamos un GCM en particular o un conjunto de GCMs? Pues aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo con 6 modelos de circulación general y vemos las pérdidas proyectadas de 0 a menos 60 y podemos ver cómo varían en los diferentes modelos. Entonces, en este, por ejemplo, no hay tanto este es para reptiles. Este no presenta una gran pérdida. No, este es para anfibios, perdón. No presenta en esta región, presenta mayores pérdidas y este otro modelo. Entonces, ¿cómo reconciliamos esa información de los diferentes escenarios, de los diferentes modelos de circulación general? Y entonces aquí les muestro, por ejemplo, este con reptiles, es la desviación estándar de todas las proyecciones de pérdida para el 2070. Usando los 22 modelos, la desviación estándar me está representando cuánta de la variación hay. Entonces, hay una gran variación en las zonas donde se proyecta las mayores pérdidas. Entonces, también esas regiones donde se proyectan las mayores pérdidas, pues tienen una variación dada por la variación de los modelos de circulación general. Entonces, ahí es donde incorporamos lo que es el AirClim, que se vio ayer, con el AirBioDip. Entonces, se tienen, por ejemplo, escenarios de emisiones que se pueden emular en el AirClim. Entonces, permiten, por ejemplo, qué pasaría si se sale China del Acuerdo de París o Estados Unidos. Entonces, se puede ver la efectividad de una política particular de mitigación. Por ejemplo, ustedes evalúan un escenario donde, no sé, digamos, todo el mundo se vuelve vegetariano, entonces se reducen las emisiones de metano, cómo eso podría afectar los patrones de biodiversidad. Se puede evaluar con ese tipo de información. Una de las ventajas es reducir el tiempo de cómputo para procesamiento de los datos, tanto de temperatura y precipitación. Entonces, un ejemplo nomás, por ejemplo, si ustedes descargan toda la información del CEMIP 5 o CEMIP 6, son más o menos 140 gigabytes de disco duro. Y adicional, pues tienen que procesar, por ejemplo, usando el método Delta, las temperaturas y precipitaciones mensuales para los 22 modelos disponibles, que digamos son los que tienen la mayoría de datos completos. Entonces son más o menos 120 gigas, o sea, van ocupando una cantidad de disco duro y este software reduce pues toda esta capacidad en disco. Entonces es más rápido y eficiente, no necesita supercómputo ni meses de postprocesamiento, lo hace en unos minutos, dependiendo del número de corridas que se pongan, no sé cómo lo van a ver con Oscar. Y algo importante es un enfoque estocástico, o sea, selecciona estocásticamente los modelos, entonces eso reduce el sesgo que puede tener y entonces se puede calcular esa probabilidad de pérdida, se le da ese valor. Entonces se incorpora la incertidumbre de una forma estadística más adecuada. Entonces da pues una información acerca de riesgo probabilístico, por ejemplo, fechas de sobrepasar esos umbrales con una probabilidad asociada. Y bueno, el software todavía está en desarrollo. Ahora está con CEMIP 5. La idea es ponerlo en CEMIP 6. También se va a incluir las otras dimensiones de la biodiversidad, funcional, filogenética. Entonces, bueno, como a ver conozca, pues tiene un enfoque probabilístico. Esto lo vamos a ver con detalle más tarde. Aquí nomás es como algunas de las salidas, de las pantallazos de las salidas del software. Por ejemplo, pérdida de especies, se va a poner también con ganancia de especies. La probabilidad de pérdida, la probabilidad de ganancia, las fechas de exceder, por ejemplo, si se gana o se pierden especies, y esos hotspots de donde ocurren, por ejemplo, pérdidas
del 10% para los 4 grupos taxonómicos. Eso es un índice de riesgo, los que permite identificar regiones donde confluyen, digamos, las pérdidas para los diferentes grupos. Se pueden evaluar con este mismo enfoque, evaluar escenarios ad hoc. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los famosos tipping points o puntos de inflexión en el clima? ¿Qué pasa con el de hielo de Groenlandia, la Antártida? ¿O qué tan efectivo realmente ha sido el protocolo de Montreal más allá de la reducción en temperatura global? Entonces se pueden tener los de hielos, Groenlandia, la Antártida y los caquetes polares. Se simulan estos escenarios, son escenarios que se han desarrollado para probar efectivamente cómo ha sido el cambio o cómo podría ser el cambio de temperatura si se derriten estos grandes bloques de hielo, y pues lo hemos evaluado en términos de las especies también. Por ejemplo, si se derrite la Antártida, perdón, cuáles serían las pérdidas potenciales a lo largo del tiempo y en comparación, por ejemplo, con un escenario de altas emisiones. Entonces, bueno, eso se puede trabajar con este tipo de enfoques. También evaluar la efectividad del protocolo de Montreal, ¿cierto? Hay una reducción en la temperatura. Entonces, eso, ¿cuáles serían los déficits de riqueza teniendo el protocolo y sin el protocolo? ¿Cuánto es lo que se ganaría? Y adicional, como les mencionaba, pues se puede probar estas facetas, estos desajustes, no solo actualmente, sino a futuro, cómo podría responder la biodiversidad, dependiendo de cada faceta responde también de forma distinta a esta variación en el clima, en la temperatura y precipitación. Entonces no están respondiendo de forma similar, hay variación a través de los grupos, hay variación a través del tiempo, algunos grupos, la variación en la respuesta mayor a lo largo de los diferentes escenarios, en otros no tanto, dependiendo de la métrica que se utilice. Entonces, no solo es quedarse con la diversidad taxonómica, la riqueza de especies, el numerito nomás de número de especies en un sitio, sino también cuáles son las funciones y cuál es la historia evolutiva que hay detrás. Pues ya les dejo para que empecemos la parte práctica con Oscar, y muchas gracias. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Voy a dejar de compartir pantalla. Parece que no hay preguntas. Julián, muchas gracias, muy interesante. Y dado que es muy interesante, fue la motivación que tuvimos para hacer el software. Entonces, dentro del grupo de trabajo que tenemos, estamos trabajando con Julián, entonces quisimos, como él lo comentó, unificar la parte del análisis de cambio climático, de cómo el usuario puede modificar las emisiones, conectarlo a sus modelos, a su modelación, y a partir de ahí la siguiente etapa es empezar a hacer un análisis, porque no es de que el software haga todo el análisis. Básicamente, el software genera escenarios de pérdida de especie, genera escenarios de riesgo en relación a la pérdida de especie, y el siguiente paso ya es, bueno, ustedes ya que tienen los mapas generados, pues empezar a hacer el análisis del mapa objetivamente, ¿no? Entonces, veo que no hay preguntas para Julián, deberían de aprovecharlo ahorita, él es el experto del tema. En mi caso voy a presentar cómo funciona el software, cómo se instala. Creo que un compañero tuvo un problema, pero ahorita lo empezamos a revisar, ¿no? Entonces comparto pantalla. ¿Sí la ven? Sí. Perfecto, gracias, Julián nos mostró varias veces la dirección, y para los que no lo apuntaron directamente, lo que pueden hacer es irse al ping, y ya que están en el ping, igual que en el taller del día de ayer, nos vamos a ir a recursos. Le damos clic en recursos, después vamos a tener 4 elementos. El elemento de software y código es el que me va a llevar a la sección de código. Ayer vimos el Air Clean. Para este pedazo del taller, como Juliano comentó, vamos a utilizar el Air Clean. Entonces se tiene que instalar el Air Clean para los que no lo tienen instalado. Y también se tiene que instalar el AirBio.
el AirBioDiff. El AirClim tiene su propia página, vamos a utilizar la versión 1.5. Ayer hubo una pequeña aclaración, una confusión que si era la misma que yo tenía en mi laptop y la que estaba en línea. Ahorita la volví a actualizar para que no haya esa confusión. Entonces simplemente le dan clic en la versión 1.5 para los que no la hayan instalado y se descarga la versión, ¿no? Nos vamos a recursos, nos vamos al AirBioDiff. Aquí vamos a tener una nueva página, tenemos la descripción detallada del software, una descripción rápida, los autores, va a tener asociado 2 artículos, el artículo 1 donde empieza qué es lo que nos enseñó el doctor Julián, es la descripción de qué es, cuáles son las tripas, casi la teoría del AirBio, y vamos a tener otro software que va a ser el desarrollo otro artículo que va a ser el desarrollo del software. Entonces, en esta parte tenemos 2 links. Vamos a abrir los dos. En el primero vamos a descargar el software directamente. Entonces, simplemente lo damos a descargar. Yo ya lo tengo en mi computadora. Y el segundo link, lo que me va a hacer es unos ejemplos de las temperaturas. Ya lo tengo en mi computadora, simplemente lo voy a desdoblar. Entonces, son las series de tiempo de ejemplo que se han estado utilizando para el AirBio. Dado que nosotros dependemos del AirClim, pues simplemente son salidas del AirClim ya prefabricadas, pero las vamos a visualizar. Entonces, la instalación del AirClim y el AirBio, ayer le expliqué, ahorita podemos instalar el AirBio, le damos doble clic al ejecutable, yo ya lo tengo instalado, pero lo vamos a sobreescribir. Entonces, ahorita me dice que le debo de dar permisos de administrador, le debo de decir, ¿sabes qué? Windows detecta que es un software con un editor, en este caso somos nosotros los editores, los creadores del software, que no está en su base de datos, y le tiene que dar permiso al usuario, en este caso ustedes. Le damos permiso de usuario, empieza a desempaquetar. En este momento, este software lo que me va a decir es que necesita el runtime de MATLAB. Yo ya lo tengo instalado. Como yo ya lo tengo instalado, pues no lo va a descargar. Entonces la primera parte es donde lo voy a desempaquetar e instalar. Ya tiene por defecto una ruta. Le voy a decir que me agregue un acceso directo para Windows. Le doy siguiente. La siguiente parte es el runtime. Yo ya lo descargué, ya lo instalamos en mi laptop. Entonces, eso lo va a saltar la computadora. Simplemente aquí está, o sea, ya existe, ya está actualizado, ya está instalado. Para los que no lo tengan instalado, se van a descargar en un orden de, creo que es un giga, 1.2 gigas para esta versión, y ahí es un poco de paciencia. Ya, le decimos continuar instalación, ya sea que se instale runtime o no, le digo que sí. Aquí ya lo hizo tan rápido. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el runtime. Entonces, la siguiente etapa de instalar el runtime es desempaquetarlo, el AirBioDiff, y al desempaquetarlo es muy, muy rápido. Le doy cerrar. Aquí tengo las temperaturas globales, ya las descargué, las voy a descomprimir, y simplemente es un conjunto de CSVs, y la extensión es, la última parte del nombre es ref, de referencia, es la temperatura global de referencia del 70-2000. La primera parte es temperatura global, es una serie de tiempo, es un conjunto de series de tiempo de temperatura global. Utilicé el modelo de clima Snyder-Thompson, va a ser estocástico, están los RCPs y va a ser anual. Entonces, para utilizar nosotros el AirBio, necesitamos que sea anual y que sea del periodo de referencia 1970-2000. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si no lo descarga, no hay problema. Vamos ahorita a lanzar el AirClim. Simplemente va a ser un ejercicio de 1 minuto en el AirClim. Aquí lo tengo, esto lo expliqué ayer, fue el taller del día de ayer. Entonces este es el AirClim.
es el que está ya en línea, es el actualizado, lo descargué de línea, de internet. Entonces, nosotros tenemos anual y anual y mensual, seleccionamos anual. Esto es para que se conecten las salidas al AirView. Va a ser si quieren estocástico o si quieren hacer un escenario, un GCM. Recuerden que si es un GCM, de todos modos, en el n número de repeticiones, lo que vamos a hacer es jugar con la sensibilidad del clima y vamos a tener realizaciones, n realizaciones del Access o n realizaciones estocásticas de aleatoriamente alguno de los GCM y va a cambiar su sensibilidad del clima. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de 10, va a ser Snyder-Thompson. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos 4 periodos de tiempo. Vamos a usar el 72.000. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilicemos el AirB o DIF, nos vamos a referir al periodo de referencia 72.000, que es la climatología de WorldClim. Ahorita lo vemos. Le doy Run, y una vez que me genera mi serie de tiempo, la serie global, le digo Save As, y lo que va a hacer es generarme la serie de tiempo que se va a conectar con el AirView. El archivo zipeado contiene un conjunto de series de tiempo con diferentes RCPs, con diferentes repeticiones, con la referencia 72.000. ¿Qué es lo que contiene? Es temperatura global. El modelo de clima que usamos es el Snyder-Thompson, estocástico, RCP 8.5. Va a ser salida anual y forzosamente, bueno, 10 repeticiones y forzosamente debe de estar referido al 72.000. Y es en formato CSV. Bueno, le doy salvar y ya lo salvo en algún lugar. Después vamos a lanzar el AirBioDiff. Ya lo instalamos. Ahorita se está lanzando, se está ejecutando el inicio. Es la parte del AirBioDiff. Es el software más reciente que tenemos. Ya se ha estado modificando, se ha estado optimizando. Hemos encontrado más herramientas de optimización para la interfaz gráfica y para hacerlo más rápido. Lo que sí hay, por ejemplo, Julián no comentó es cuánto tiempo le costaba a él de cómputo generar las salidas. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo y estaría interesante que él ahorita nos dijera, me puedes interrumpir, Julián, en cualquier momento. Estaría interesante que tú me dijeras cuánto tarda más o menos en hacerse un ejercicio. Entonces, yo tengo el AirView y aquí tengo en la parte superior izquierda, voy a tener el quiénes somos, el clásico, y aquí es el resumen. Pues a un lado es el quiénes somos, que es el resumen, por otro lado. Bueno, entonces para ejecutarlo, vamos a empezar cargando la temperatura global generada en el AirView, en el AirClim, perdón. Entonces, aquí yo tengo varias. Voy a agarrar ahorita una de 10 repeticiones, que está aquí. Tengo varias precargadas, les puse en un momento, las empecé a jugar y voy a abrir esta, la de 10 repeticiones. Le doy clic, abrir, y ya que lo tengo, la computadora ya sabe cuántas realizaciones son, ya eso se precarga. Nosotros en el AirClim generamos la serie de tiempo con n repeticiones, aquí ya existen. Si nosotros le hacemos zoom, pues podemos ver sus realizaciones. Entonces aquí tenemos lo mismo que en la misma figura, la misma gráfica de serie de tiempo de temperatura global, la estamos cachando para que sea pues una guía, ¿no? Y en el AirView también tenemos la parte de selección estocástica o los GCM. Ahorita estamos con el CMIP 5. Se va a trabajar con el CMIP 6. Va a tener la opción el usuario de seleccionar CMIP 5 o CMIP 6, estocástico o alguno de los GCM. Y vamos a hacerlo mensual, o sea, digo anual. No podemos meterle datos mensuales, solo anuales. Recuerden que esta serie de tiempo es el delta del tiempo, de la temperatura referida al 72.000. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio estocástico, 10 realizaciones, porque fue la serie de tiempo que cargué,
Y ahorita nada más como este ejemplo, para empezar, vamos a hacerlo con anfibios. Selecciono el grupo que quiero analizar, le doy run. Con 10 realizaciones tardan un par de medio minuto, un minuto para un grupo. Si tengo 2 grupos, pues le vamos agregando un poco más de tiempo en el procesamiento. Y si tengo 100 realizaciones con el Air Clean y selecciono 4 grupos, pues ya empieza la computadora a tardarse un poco más, pero básicamente rápido en comparación a los meses o semanas que Julián estuvo trabajando. Lo que está haciendo internamente el sistema es, tengo 10 realizaciones, entonces lo que va a hacer es lanzar el modelo de Random Forest, eh, lo lanza una realización, estocásticamente agarra otro GCM y lo vuelve a lanzar otra realización, otra realización, otra realización, entonces lo está haciendo 10 veces. Voy a tener una matriz de 10 GCM que vamos a meter al modelo que nos explicó Julián, y a partir de eso vamos a tener la visualización que es la parte de pérdida de especies de anfibios. Entonces ahorita hemos utilizado 2 módulos del software. El primer módulo es para la parametrización, para cargar la serie de tiempo, para seleccionar el grupo anfibios, reptiles, aves y mamíferos, para seleccionar si es estocástico o no, lo corremos, y lo primero que nos arroja es un mapa en la parte de abajo para visualizar el porcentaje de pérdida de especies, en este caso fue de anfibios. Y nuevamente, recuerden que es año por año, voy a tener los años futuros. En este caso la visualización es el 2100. Yo aquí puedo controlar el año, vámonos al 2050. A ver si ya lo hizo. Y nuevamente vamos a regresar al 2100 para que vean que sí tenemos algún cambio en el mapa. Ahí está. Entonces se logra observar cómo cambia la distribución de la pérdida de especies. Está con una paleta de color que va de amarillo a rojo, donde amarillo, casi blanco, es 0% de pérdida de especies, y en 100 es el 100% de pérdida de especies. Entonces, si nosotros nos regresamos, por ejemplo, ahora vámonos al 2030, pues observan ustedes que cambia la distribución y cambia el número de especies de pérdida. Como nosotros seleccionamos anfibios cuando corrimos por primera vez el modelo, pues están deshabilitadas el demás grupo. Del lado Maestro, superior tenemos derecho vamos a 2 tener preguntas, no sé el si índice multivariado de puede riesgo. En contestarlas. este caso solo seleccionamos anfibios, fue lo que configuramos en un inicio, y podemos nuevamente decir cuál es mi riesgo, qué consideramos riesgo, perder el 0%, el 1%, el 10% de las especies, el 100% de las especies. Entonces, por el momento pusimos que empiece el software con el 10% de las especies como pérdida. Entonces aquí simplemente seleccionamos nuevamente, dejamos seleccionado anfibios, ponemos 10 y vamos a decir que nos haga el hotspot. Y este hotspot es considerando el año 2100 con un nivel de confianza del 50%. Entonces estamos haciendo un análisis de, tenemos un ensamble. Tenemos en este caso 10 realizaciones. Cuando les decimos que nos dé un nivel de confianza del 50%, de esas 10 realizaciones, estamos diciéndole que por lo menos 5 cumplan con el 10% de pérdida de especies para el año 2100. Y me genera una gráfica, esta gráfica en donde vamos a visualizar las regiones donde se cumpla 1, 2, 3 o 4 grupos con una pérdida dada. En este caso dijimos que era una pérdida del 10% para anfibios, con un 50% de confianza. ¿En dónde ocurre esto? Pues en la región amarilla. En todas las regiones amarillas podemos ver que sí se cumple esta premisa. Y tenemos otro punto que es la probabilidad por año. Yo le digo que sea el 10% para el año 2100. Entonces, ¿qué probabilidad tengo que para el año 2100
tenga una pérdida de 10% de especies, pues nos vamos otra vez a una zona muy rica en especies, en anfibios, y podemos ver que en color rojo intenso negro es la probabilidad del 100% de que ocurra una pérdida de 10% de especies. Podemos ver otras regiones que son anaranjadas, rojizas, que es el 50% de probabilidad de que sí pierda el 10% de especies. Para México, pues lo podemos dividir en 2 o 3 partes, ¿no? La parte sur del Istmo, ahí tenemos que hay una probabilidad muy alta en el año 2100 de perder 10% de especies, o en el norcentro de México. Si cambiamos el año, nos vamos al 2050, igual vamos a ver que nuestro riesgo sea de perder el 10% de las especies, le volvemos a decir. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, para México ya cambió el patrón de este porcentaje de pérdida de especies, pero sí vamos a tener algunas regiones en donde cambia. Y tenemos otra parte de riesgo que nos va a indicar en qué año va a ocurrir el perder el 10% de las especies, de acuerdo a un ensamble de 10 realizaciones. Entonces podemos observar que el color azul pastel nos va a indicar que son a principios de este siglo, la pérdida de este 10% de especies. Y en otras regiones voy a empezar a perder el 10% de las especies, pues aproximadamente en el 2070, 2080, 2100. Esto es para un grupo. Entonces lo podemos hacer para más grupos. Seleccionamos aquí más grupos. Ahorita tengo 10 realizaciones, le voy a dar clic y va a tardar un poco. Entonces, lo podemos hacer, va a tardar algo más. Y en lo que estaba Julián hablando, pues yo hice un ejemplo, donde yo ya cargué los 4 grupos, pero yo ya no hice 10 realizaciones, hice 100 realizaciones. Ya con 100 realizaciones tarda más porque va a procesar 100 veces el año 1, el año 2, el año 3 para el grupo 1, se repite para el grupo 2, año 1, año 2, año 3, 100 veces, y así para los 4 grupos. Entonces voy a tener una gran demanda de memoria RAM, una gran demanda de procesador, pero va a ser muchísimo menos la demanda con este software que con un servidor o un sistema de cómputo muy robusto, ¿no? Una supercomputadora o un workstation. Entonces aquí ya está prefabricada, es el mismo software, no hay ningún truco. Lo que hice fue cargar 100 realizaciones, lo hice estocástico, seleccioné los 4 grupos de vertebrados, y le di run. Miren, ahorita ya acabó mamíferos y está en reptiles. Mientras está corriendo el otro ejemplo, estoy observando esto. Y el RCP que escogí para estas 100 realizaciones fue el RCP 8.5. Todavía no hemos visto ninguno definido por el usuario. Entonces, ahora sí ya se activaron el resto de y en la parte de la visualización se activaron los grupos que yo seleccioné arriba. Si seleccioné 4 grupos arriba, se activa el menú de los 4 grupos abajo para la visualización. Entonces, para el anfibios en el año 2100, tengo esta distribución. Para reptiles, va a ser otra distribución, es geoespacial, cartográfica, pero también va a ser un diferente impacto. Entonces, cada grupo va a tener un impacto diferente a la temperatura y a la precipitación, más los datos que Julián estuvo comentando. Entonces, lo que quería comentarles es, este es el delta de temperatura. Es el delta, nosotros vamos a generar a partir del air clean, estamos generando los deltas de temperatura. Recuerdan, ¿no? Se los comenté ayer que es referido al preindustrial o a una climatología de referencia, este delta. Internamente lo que hace el IDB o DIF es sumarle una climatología histórica de referencia. Entonces el sistema, ustedes no lo ven, pero el sistema está sumándole World Clean a la temperatura. Y en precipitación, en el taller de ayer les comentaba que es el cambio porcentual de la precipitación, pues de alguna forma ese cambio porcentual
No es de que solo sume, sino hace la operación para que al WorldClim le adicione ese cambio porcentual de precipitación en la proyección dada. Entonces yo ya reconstruyo el clima futuro o hago una construcción de clima futuro proyectado a partir de WorldClim y de de las matrices estocásticas de los GCM. Y después se le anexan las demás variables, se corre el modelo y lo corremos n repeticiones, n años y n grupos. Entonces, por eso sí es tardado el software. Pero una vez que ya tenemos el software, lo tenemos todo en memoria RAM, a ver si ahorita no truena porque estoy cargando lo otro. Entonces, podemos ver que cada grupo está comportándose diferente al clima que le estamos proporcionando. Entonces, podemos observar que en aves tiene una diferente distribución geográfica para el año 2100, mamíferos tiene otra distribución diferente, anfibios tiene otra distribución diferente. Sí lo observan, ¿verdad? Si nos vamos igual para el 2050, vamos a empezar a verlo. Para reptiles es diferente, nuevamente, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces, ahora ya tengo los 4 grupos, ya puedo hacer mi riesgo multivariado, no de un grupo, sino de los 4. Yo puedo decir, sabes que no me interesan mamíferos, quiero hacer mi estudio, a pesar de que ya lo calculé, quiero hacer mi estudio multivariado con 3 grupos taxonómicos o utilizar los propios 4. Vamos a hacerlo con 4. ¿Cuál es mi riesgo? Mi riesgo a lo mejor es 10% en anfibios, a lo mejor en reptiles es el 12%, a lo mejor en aves, pues me gustan mucho a mí las aves, a lo mejor para mí el riesgo es del 5% y de mamíferos, pues vamos a ponerle el 6%, por ejemplo. Bueno, 10, porque obvio quién sabe qué haga, ¿no? Simplemente va a ser a partir del análisis estocástico de 100 realizaciones, va a empezar a trabajar. Lo vamos a ver en el 2100 con un nivel de confianza del 50%. ¿Qué quiere decir? Que de mi ensamble de 100 realizaciones, de 100 GCM y aquí ya acabó, vieron que sí tardó un poquito con 10 realizaciones, con 100 tardó un poco más, pero nos vamos a regresar ahorita al ejemplo anterior, el de 100 realizaciones. Entonces, en el de 100 realizaciones, lo que yo le voy a decir que por lo menos el 50% o la mitad de mi ensamble de 100 va a tener que voy a perder por lo menos el 10% de anfibios, el 12% de reptiles al mismo tiempo, y al mismo tiempo el 5% de aves y el 10% de mamíferos. Entonces, para el 2100. Entonces, genero la gráfica, aquí también va a tardar un poco porque voy a hacer la operación de la matriz que ya es un poco grande, o sea, ya es robusta. Espero que mi memoria no se haya encimado con lo de atrás, con el otro ejercicio. Y bueno, espero que ahí vaya. Y si no, volvemos a empezar el ejercicio, tenemos tiempo. Y mientras corre, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, leo. Los precargados, ¿dónde los encuentran? Los encuentran, hay 2 menús en la descarga del AirView, aquí donde dice Download Global Temperature Templates. Estos son los templates. También la pueden generar con el AirClean o bajan los templates. Bueno, creo que era eso. Y bueno, creo que sí, aquí ya tardó un poquito. Ya lo respondió. Es que sí está haciendo la operación, la probabilidad conjunta de los 4 grupos del ensamble de 100 realizaciones, pero aún así es muy rápido. Entonces, lo que me está diciendo aquí en este mapa son las regiones en donde mi riesgo, dado perder 10 en anfibios, 12 en reptiles, 5 en aves y 10 en mamíferos, es un mapa de riesgo, en donde la zona amarilla es que alguno de los 4 grupos se cumple, solo uno, que no quiere decir de que es uno, no, pues es uno, pero es el grupo completo, por ejemplo, de aves, ¿no?
En anaranjado tengo dos grupos. Ya dicen, híjoles, pues ya dos, ya son muchísimos. En rojo ya son tres, y ya si de por sí es crítico uno, es más crítico dos, ahora imagínense cuatro, pues voy a tener regiones en donde voy a tener un riesgo de perder N porcentaje de especies en los cuatro grupos. Entonces voy a tener regiones, a lo mejor, que van a ser de muy alto interés y de alarma para para los tomadores de decisiones, echarle un ojo a estas regiones, a todas las regiones, pero vas a tener que meterle en especiales políticas a estas regiones que son extremadamente vulnerables. Entonces, esto es para el 2100. Nuevamente, si ahorita le digo 2050, pues lo va a calcular y también se va a tardar un poco. Lo podemos hacer, pero quiero continuar con la otra parte. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de perder es lo que tenemos arriba, ¿no? Entonces aquí empecé a calcularlo, y la probabilidad de perderlo en estas regiones, por ejemplo, es del 1%. Y aquí está. Aquí es el 10%, pero de todas. O sea, yo lo que agarro ya no es el perderlas por separado, eso falta desarrollar. En este caso voy a agarrar los cuatro grupos, y les digo que pierdan los cuatro grupos el 10%. Nos falta, como está en desarrollo, nos falta agregarle más y más y más módulos, más herramientas para el análisis. Pero sí es importante decir que voy a perder el 10% de cada uno de los cuatro grupos. Para el 2100, pues sí, voy a tener regiones donde sí se va a cumplir, ¿no? Cada región es de especial interés para el país y de forma global. Y por último, vamos a tener la fecha de exceder este, este 10%. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo va a pasar? También es un riesgo. ¿En qué año va a pasar que pues, se pierda esa parte, ¿no? Entonces podemos encontrar regiones. Aquí, pues podemos encontrar algunas partes donde ya se está cumpliendo, en otras donde es a mediados de siglo y a finales de siglo. Esto sería más o menos lo que se tiene en el AirBio. Todavía, como está en desarrollo, todavía no hemos estado guardando las matrices, porque recuerden que son matrices muy grandes. Ahora, si ustedes quieren hacer ya el análisis como los mostró Julián, o sea, Julián mostró pantallazos del AirBio, pero después de ese pantallazo, él con los datos en la mano, descargados del AirBio, empezó a postprocesar la información. Ahorita no estamos distribuyendo esa postproducción. ¿Por qué? Porque se están jalando mucha memoria RAM. O sea, ahorita no sé cuánta memoria RAM yo tenga ocupada, pero sí es bastantita la que tenemos. Y este es el ejemplo que teníamos para 10 realizaciones. Va a ser lo mismo. Acabo de tener la visualización de 10 realizaciones. Estas realizaciones nuevamente fueron para el 8.5. Aquí igual podemos seleccionar el grupo, podemos visualizarlo. Ya tengo predefinida la fecha 2030. Podemos hacer el hotspot. Vamos a hacerlo aquí con 10 realizaciones. El número de realizaciones se va a seleccionar a partir de cuánta incertidumbre quiero absorber, cuánta incertidumbre, quiero manejar la incertidumbre de todos los modelos. Cada modelo tiene su propia incertidumbre, y luego nosotros, al hacer N realizaciones, para cada modelo estamos manejando su sensibilidad de clima. Entonces, pues básicamente estamos agarrando más información entre más realizaciones tengamos. Vamos a tener el límite de que va a llegar un momento que las computadoras con mediana RAM pues ya no van a poder, ¿no? Hemos hecho varios ejercicios con 500 realizaciones y no, ya mi laptop se voló. La hice en una PC de escritorio, le costó un montón de trabajo, un montón de tiempo, y sí lo hizo con 500 realizaciones, pero bueno, a lo mejor con 100 es más que suficiente para un buen estudio. Ahorita el ejemplo por tiempo es para 10 realizaciones. Entonces tenemos igual los cuatro grupos seleccionados, se generaron el modelo para estos cuatro grupos, y ahora vamos a hacer el ejemplo de perder el 10%.
para el año 2000, vamos a poner el 2040, y con un nivel de confianza del 50%. Entonces generamos este hotspot. Vieron, ya lo hizo muy rápido. Para el 2050, pues tenemos regiones donde se cumple por lo menos el 10% de perder algún grupo, y sí tenemos también un área grande en donde vamos a tener la pérdida de 2 grupos, una más pequeña de 3 grupos, y a lo mejor unos píxeles, unas pequitas, unas áreas donde se cumplen 4 grupos en pérdida de especie para el 2040. Si yo me voy, por ejemplo, a 2070, un par de décadas después, igual con las mismas características de configuración, pues empezamos a ver que, pues conforme nos vamos alejando a finales del siglo, pues el impacto va a ser más grande. Aquí ya son regiones en donde se cumplen que al menos 3 grupos tengamos pérdidas de especies de al menos el 10%. Y de 4, pues ya tenemos áreas, ya aparecen otras áreas. Y para América, pues igual, ya en algunas regiones observamos esa parte. Y si nos vamos al 2100 o al 2099, pues voy a tener un área más grande. Se esperaría que tuviera un área más grande de pérdida de especies. Supongamos que 10% de especies es un límite muy grande, un riesgo muy grande, entonces el 5% de las especies para el 2099, pues también es algo que se podría estudiar, y podemos ver que el 5% de las especies, pues sí tengo unas regiones muy grandes para el 2099. ¿Y en qué año puede ocurrir esto? Bueno, aquí puse el 10%, vamos a poner el 5%. La probabilidad de que ocurra pérdida de especies del 5%, pues el mapa me da regiones muy, muy grandes con una certeza del 100% de probabilidad. ¿Y en qué año ocurre? Pues gran parte a principios de siglo, a medios de siglo, y en muy pocas regiones es a finales de siglo. Entonces, básicamente, esto sería lo que nosotros podemos lograr utilizando el AirBio. Entonces, como pueden observar, por un lado viene toda la teoría, o sea, este AirBio ya está asociado con una teoría más robusta. El AirClim es clima, ya les expliqué un poco, o sea, simplemente es a partir de un modelo simplificado de clima, el Schneider-Thompson, el modelo termodinámico o el propio MAGIC. Generamos nuestras propias emisiones o agarramos unas emisiones predeterminadas para el RCP 2.5, digo 2.6, 4.5, 6 y 8.5, y a partir de ese modelo, de esas emisiones, nosotros podemos proyectar una temperatura. Si nosotros tenemos un cambio en las emisiones, pues vamos a tener diferente salida para el AirBio. Entonces, eso vamos a hacer el otro ejemplo. Cerré el AirClim, lo vamos a abrir. Vamos a hacer uno definido por el usuario. Y recuerdan el ejercicio de ayer, dijimos, ¿qué pasaría si el Acuerdo de París se retrasa 10 años? Entonces, el ejemplo de ahorita lo podemos hacer para 20 años. Igual va a ser estocástico, vamos a hacerlo con 100 realizaciones. Recuerden, es el Schneider-Thompson el que vamos a utilizar, que es el único que se puede editar. Los demás modelos de clima, el MAGIC y el termodinámico de la atmósfera, el termodinámico mexicano, no podemos editar. Se pregeneraron, se precalcularon sus emisiones y sus temperaturas, pero el Schneider funciona en tiempo real. Entonces vamos a generar, dadas unas emisiones, se generan las concentraciones y las temperaturas y precipitaciones. El requisito es el periodo de referencia 70-2000. Vamos a hacer un ejemplo de el definido por el usuario y vamos a precargar el RCP con un delay de 10 años. Aquí está. Vamos a visualizar el CO2. Este es el CO2 con un delay de 10 años.
podemos hacer este ejercicio o podemos decir, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de 10 años, políticamente hablando, todo el mundo dijo, pues lo voy a hacer, pero en lugar de hacerlo de 10 años, lo voy a hacer de 20 años? O sea, simplemente todas las políticas, por lo que ustedes imaginen o no lo imaginen, fueron, las aventaron 20 años. O sea, no es mi problema que sea el problema de un futuro de 20 años. Entonces, ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo se vería con 20 años de retraso en el Acuerdo de París. Lo salvo, ya que lo salvé, genero mi serie de tiempo con el Air Clean y lo voy a guardar. Entonces, le voy a poner aquí un delay de 20 años para que lo reconozca. Entonces dice, delay de 20 años, va a ser temperatura global, Snyder-Thompson, estocástico, el RCF fue el definido por mi usuario, que fue el de 20 años, una resolución anual, 10 realizaciones, y el referencia es el de WorldClim 70-2000. Lo guardo, ya lo tengo guardado, y ya que tenemos el AirClean, vamos a verlo solamente con un RCP 2.6 sin ningún delay. Simplemente va a ser cómo se vería con el 2.6 y cómo se vería con el 2.6 más un delay, ¿no? Entonces lo corremos y lo salvamos. Entonces aquí está, este es simplemente, vamos a llamarlo sin delay, ¿no? Y lo guardamos. Entonces, aquí lo que tenemos es, tengo dos versiones. Bueno, voy a cerrar el iClean. Quiero liberar más memoria, nada más para liberarla. Voy a cerrar uno de mis AirBIOS. Ya me quedé con uno. Entonces, lo que voy a hacer primero es cargar el sin delay. Aquí está, sin delay, el RCP 2.6, 10 realizaciones, 70-2000. Lo abro, lo voy a ejecutar. Sí, tenemos tiempo. No, voy a ejecutar un grupo el grupo de anfibios y reptiles para que se haga más rápido. Va a ser estocástico y lo corre. Entonces vamos a tener 10 realizaciones para anfibios, 10 realizaciones para reptiles. Estoy utilizando ahorita el RCP normal, sin delay. Y vamos a ver cómo responde. Híjole, no sé cuánta memoria, estoy leyendo los comentarios. Elisa, no sé cuánta memoria necesites para 50. Yo tengo 64 en RAM en mi computadora personal. Tardó mucho y lo hice en Linux. Ahorita el software que tenemos en línea es en Windows. Queremos hacerle un update. Ahorita es una versión, bueno, ya tenemos un montón de versiones. Estamos ahorita en la versión, digamos que es la beta 1.8. ¿Por qué? Porque le hemos estado metiendo, le hemos estado modificando, hemos optimizado la memoria, hemos optimizado el uso de lectura de las matrices, porque estamos generando matrices, pero grandes, longitud, latitud, tiempo, y luego al tiempo le asignas 100 realizaciones. Entonces son matrices de 4 dimensiones muy complejas. Y luego, si tú tienes dos grupos, vas a tener dos matrices de 4 dimensiones o 4 matrices si seleccionas los 4 grupos de 4 dimensiones. Tú ya estás hablando de que si cada matriz es de 10 gigas, pues, básicamente te avientas 4 gigas de pura memoria RAM, más aparte la memoria del sistema operativo, más aparte la memoria de mi software, y después cuando hacemos el procesamiento, necesitas más memoria para procesar y es donde entra la memoria swap, la memoria caché del procesador, etcétera. Entonces, sí es algo que nosotros no hemos medido como tal. Pero igual, o sea, lo que se puede hacer es empezar a hacer como que por partes. Voy a hacer 200 realizaciones, todavía no guarda nada, pero guardamos las matrices de 200 realizaciones y después hacemos otras 200 y otras 200 y las juntamos. Y básicamente, pues vas a tener 3 ensambles de 200 elementos
y cada elemento, como estamos variando tanto el GCM como su sensibilidad de clima, pues va a ser diferente, pero va a estar dentro de las configuraciones de los rangos que maneja el IPCC. Entonces, bueno, acabo de generar un ejemplo con un RCP 2.6 sin delay, ya lo corrimos para anfibios y reptiles, vamos a visualizarlo en el 2100. A lo mejor ahorita no nos va a dar como lo vamos a ver visual, a lo mejor va a haber algo que se le vaya al ojo humano y no vamos a poderlo separar. No podemos ahorita comparar, ahorita el sistema no compara un RCP con otro RCP. Tendríamos que nuevamente guardar los datos y hacer un postprocesamiento afuera del AirBio. Pero el AirBio lo que nos está arrojando es esto, el cambio, bueno, el porcentaje de pérdida de especies, ¿no? Eso es lo que nos está dando y nos está dando también un índice multivariado. Si eso lo descargamos a la computadora en las versiones futuras, pues ya podemos hacer el análisis y ver cuáles serían los cambios o los porcentajes de cambio en área y decir, ¿sabes qué? Si nos retrasamos 20 años, el golpe sobre la biodiversidad es de tal por ciento o el área es tal de este, tantas hectáreas, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí tenemos reptiles, anfibios, reptiles perdieron menos porcentaje en el área. Entonces ahora vamos a ver nuestro índice multivariado, que ambos pierdan el 5% para el 2099, y vamos a ver estas regiones. Entonces vamos a tenerlas como en la mente. Ah, bueno, no, las dejamos aquí, abrimos otro AirBio, y lo corremos con el delay de 20 años, y visualmente ahí sí a lo mejor las podemos comparar. Entonces aquí yo tengo nuevo AirBio, voy a abrir el que tiene delay de 20 años en el RCP 2.6. El delay es sobre el gas CO2, nuevamente anfibios y reptiles. Lo voy a lanzar estocásticamente. Entonces ya empieza a hacerlo. Va a tardar un poco más porque yo ya estoy separando dos memorias RAM, entonces está ahí haciendo la magia del sistema operativo. La otra cuestión es de que en este momento estamos haciendo todo esto. Bueno, de hecho lo hago en Linux y después hago las salidas para Windows, porque pues al final queremos que todo funcione en Windows, pero también tenemos la versión en Linux, pero esa es como personal, ¿no? Tanto Julián como yo las manejamos en Windows, en Linux, pero ya cuando hacemos el ejecutable, no todos tienen Linux, y es más probable que todos tengan Windows, o que si le instalan Linux a su computadora, a lo mejor hicieron una partición en Windows y van a tener, es más probable que tengan Windows. Pero tanto el AIRCA, el AIRCA que está en desarrollo, el AirClim y el AirBio, vamos a tener una interfaz en Linux. Parece ser que es mucho más portable en Linux por el manejo de la memoria RAM. No he hecho yo la comparación, la evaluación con una misma computadora con dos sistemas operativos diferentes, pero pues a mí me indica que Linux va a ser más eficiente, pero es otra forma para instalarlo, es otra forma como se va a manejar el lanzarlo, el instalarlo y el runtime. Entonces, ya falta menos. Alan, ahorita el estudio, lo que nos comentó Julián, pues al final es poco a poco, o sea, hacemos estudios, empezamos primero con anfibios, después pues con aves, y ahorita pues hagamos estos 4 grupos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pero pues es cómputo, es gente, somos 3, 4 personas las que estamos en el grupo, entonces lo que nos falta es tiempo y lo que nos falta es personal, estudiantes, investigadores que estén fortaleciendo el grupo. Entonces igual, gracias a tu pregunta, los invito a los que les interese el tema, a los que digan, ¿saben qué? Quiero hacer un posgrado, una maestría
Julián, con Oscar, con Francisco, con el doctor Francisco, o hacer el servicio social en el PIN, pues tienen nuestros correos electrónicos, se pueden incorporar a nosotros, y en posgrado, pues estamos abiertos para posgrados, maestría, doctorado, postdoctorado, y también hay colaboraciones, podemos tener colaboraciones donde digan, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo mis bases de datos de otros grupos taxonómicos, o yo ya tengo un modelo para este grupo en específico. Si es compatible con nuestras bases de datos, pues simplemente se incorpora. Bueno, entonces regresamos aquí, ya hubo cambios. Entonces aquí estamos en el 2100, visualizando mamíferos, sin delay, y aquí estamos en el 2100, con mamíferos, con delay. Pues básicamente, pues podemos ver ligeros cambios, o sea, si tenemos colores más intensos, la probabilidad o más bien el porcentaje de pérdida de especies es mayor en esta región, por ejemplo, para el 2100 que en esta región. Estamos viendo que es el año 2100, anfibios, son 10 realizaciones, 10 realizaciones. El AirBio de la izquierda son con 20 años de delay en las emisiones. O sea, ese escenario no existe. Ese escenario, si ustedes se van al CEMIP 5, al CEMIP 6, a los experimentos, o hablan con gente del IPCC, dicen, pues sabes qué, es que eso es costosísimo, horas hombre, horas máquina, horas energía, horas almacenamiento, es muy complejo decir voy a hacer un ensamble de N realizaciones para todos los GCM, porque nosotros queremos hacer un experimento de qué pasaría si esta política se retrasa. Pues con el iClim lo podemos hacer, estas emisiones, estos nuevos escenarios de emisiones, este nuevo mundo que nosotros podemos proyectar, y después lo conectamos, ya está conectado con otro módulo al Airbio, y podemos ver este mapa que está genial, muy bonito, en el sentido de que pues sí está haciendo algo, ¿no? O sea, sí se ven cambios, simplemente con retrasarnos 10 años. Ahora vamos a ver la probabilidad, vamos a hacer un índice multivariado en donde se pierdan el 10% de las dos especies para el año 2100, y aquí ya lo teníamos. O sea, básicamente aquí, a ver, permítame, ok. Aquí ya lo teníamos, y vamos a hacerlo con 10%. Todo lo demás está igual, vamos a generarlo, y aquí va a ser el 10%, el 10%. Entonces aquí lo lanzamos, y aquí primero vemos estos spots, creo que ya lo habíamos visto. Entonces aquí, pues sí, por ejemplo, me resaltó rápidamente el centro de Sudáfrica, pues el área más grande, es más grande en la figura izquierda que en la figura derecha, por retrasar estas políticas. Entonces, pues pareciera que no hay mucho cambio, pero sí lo hay, ¿no? O sea, estamos hablando del 10% de pérdida de especies. O sea, sí es muchísimo. Entonces aquí podemos ver que el centro de la Amazonía, pues sí vas a tener una pérdida del 10% de especies como mínimo, y en la parte sin delay es una zona donde sí se libra, ¿no? O sea, con delay sí va a costar mucho, o sea, sí va a costar, sí nos va a pasar factura, pues. La probabilidad de que ocurra esto, ¿en qué año? Pues retrasándonos 10 años, pues veamos, o sea, sí hay un gran cambio, ¿no? Entonces esto es visual, es un análisis visual. Falta que pongamos los 4 grupos taxonómicos, que tengamos nuestro propio escenario de emisiones que va a responder nuestras preguntas como investigadores, como tomadores de decisiones, porque nosotros vamos a decir cómo va a ser las emisiones de acuerdo a nuestra narrativa socioeconómica y de emisiones,
Y también vamos como tomadores de decisiones a decir cuál es nuestro riesgo, el riesgo de perder qué porcentaje, ¿no? Entonces, básicamente era lo que les queríamos mostrar. Es un gran trabajo, o sea, hemos estado trabajando mitad de la pandemia y el software no tiene mucho que ya le dimos unos arreglos finales, pero todavía falta darle un empujón grande. Julián habló de varias funciones que le hacen falta, varios módulos, se tienen que empezar a implementar, pero igual es poco a poco, ¿no? Con tiempo y aparte vienen asociados los artículos. Entonces, de mi parte sería, pues ya les mostramos la teoría y cómo funcionan los AirBio. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Mañana vamos a tener el último taller de software, que va a ser el de DataPink. El AirBio es un software, es un emulador de los escenarios del CMIP 6. Del CMIP 5 ya estamos trabajando en el CMIP 6. Pero los datos reales que se procesaron a mano, que se calculó el método del tamaño, los vamos a mostrar mañana. Vamos a tener todo eso en tiempo real mañana. Y a partir de esos datos, las salidas van a ser en HDF y vemos cómo se pueden visualizar, ¿no? Ahorita estamos con grupos. Es que sí se puede hacer por especie, Jorge, pero bueno, es talacha. O sea, nosotros, o sea, imagínate cuántas especies tendríamos. Entonces, básicamente, pues empezamos poco a poco, ¿no? Y nuevamente todo lo que se necesite, igual se contactan con nosotros y empezamos a trabajar en grupo, formar un grupo más robusto. Y nuevamente, nada más ya para cerrarlo, pues el chiste es que tengamos un grupo más robusto, con mayor gente, con mayor programadores, con mayor gente de clima, de cambio climático, con un grupo más reforzado también en macroecología, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita mostramos el AirClean Bio. El AirBio es es un modelo integrado que está conectándose con el modelo de clima, ¿no? Pero no nos vamos a quedar ahí. Ya tenemos en la mesa, ayer mostré la IRCA, tenemos tres cultivos, ya se está desarrollando con 9, con el CEMIP 6. Queremos hacer uno de salud, pero pues imaginación para pensar a dónde, pues tenemos mucho, ¿no? O sea, podemos irnos a varios sectores, este, que podemos evaluar, pero lo mismo, necesitamos gente que se nos una para que cada grupo, cada subgrupo empiece a desarrollar un módulo que se interconecte con el AirClean. O a lo mejor el AirBio se puede interconectar para otro, ¿no? Las salidas del AirBio a lo mejor se utilizan para otro módulo y así. Entonces podemos hacerlo muy robusto. O también podemos hacer, ya lo hemos pensado, en integrar las salidas del AirClean. El insumo es el AirClean, pero también lo podemos manejar como temperatura de riesgo, o sea, índices de riesgo climático. Se le asocia el AirBio y a las salidas también de AIRCA. Podemos hacer un índice multivariado, en donde voy a rebasar 4 grados, pero también voy a tener una pérdida en las especies, en la biodiversidad de tal porcentaje, pero también quiero ver que mi rendimiento en el cultivo sea de tal porcentaje en pérdidas. Entonces ya empiezas a tener un hotspot donde ciertas regiones te resalte cómo van a ser impactadas por cambio climático. Bueno, pues les agradezco mucho. Nos vemos mañana. Espero que sí entren la mayoría mañana, que sí, es una herramienta muy interesante, muy bonita y nuevamente en el libro Estados y Perspectivas, un punto de partida, se, se está nombrando estos software, ¿no? O sea, necesitamos que México resuelva y tenga software para México, para los tomadores de decisiones, para lo que nosotros hemos visto que nos hace falta. Y mañana vamos a empezar a hacer ese ejemplo de darles un tour
Y bueno, ya que hicieron el tour y ya descargaron datos, les voy a dar un ejemplo. No les voy a enseñar a programar, no les voy a enseñar a resolver a detalle, porque no es un taller de programación o de análisis de datos, pero sí les voy a decir, ¿sabe qué? Tengo que hacer esta operación y yo la resolví así, con MATLAB, pero ustedes la pueden resolver así con R, o así con Python, o así con Fortran, con el lenguaje que ustedes quieran, o incluso lo pueden hacer con Visual Basic o directamente con un sistema de información geográfico. Y mañana necesitamos un navegador web y que instalen Panoply. Panoply. Entonces, Panoply es un software para visualizar en Windows, Linux y Mac de forma muy rápida archivo en XDF. Hay muchos, pero Panoply es uno muy, muy fácil de instalar. Necesitan solamente el runtime de Java, el JDK de Java. Por si tienen problemas es con JDK, y de alguna forma estarle, si se atoran, pues estarle ahí actualizando o cambiando la versión, pero bueno, no sería tanta bronca. Bueno, pues creo que de mi parte también sería todo. Te agradezco mucho, Abril, les agradezco mucho a todos y nos vemos mañana.